Pasar con Carlos, Carlos Pereira, director ejecutivo de Amigos Foundation, porque obviamente esta noticia de Guantánamo, como nos decía Ricardo, ha levantado ciertas ampollas, porque además no deja de ser, aunque sea obviamente una base americana, deja de ser territorio cubano, y además con esas connotaciones en el pasado de lo que significó Guantánamo, incluso como un lugar, como nos decía Ricardo, donde estuvieron la mayor parte de los terroristas de Al Qaeda, etcétera, etcétera, después de lo que ocurrió el 11 de septiembre. ¿Cómo ves tú esta idea de comenzar las instalaciones para migrantes, hasta 30.000 migrantes en la bahía de Guantánamo? Me parece que es una decisión acertada, y pongámoslo a mediano plazo, no lo pongamos a corto plazo. ¿Qué ocurre cuando una persona que es enviada a los Estados Unidos a delinquir, porque estas personas llegaron con el propósito de desestabilizar el ambiente y la sociedad americana? Y si te fijas, están ubicados en las ciudades más importantes de los Estados Unidos. Entonces, tomar esta decisión me parece sabia, lógico. Es un poco controversial porque tiene que salir del bolsillo del contribuyente, mantener a todas estas personas, pero por lo menos de alguna manera se mantienen aisladas. ¿Y cuál es el punto? Que si estas personas son deportadas a Venezuela, o a Colombia, o a Honduras, o Nicaragua, o Brasil, que son muchas de las personas que están trabajando ahora mismo en deportar, en menos de una semana los vamos a volver a atender en la frontera. Y estas personas tienen la capacidad física y mental y el dinero para poder comprar personas que los puedan introducir por caminos que todavía siguen abiertos. No, recordemos que no toda la frontera está cerrada. Hay puntos ciegos que se utilizaban para venir a implementar la religión en los Estados Unidos, que siguen abiertos. Yo conozco varios puntos como Indio, California, que están al otro lado de Tecate. Muchísimas de las personas que no tienen cómo entrar o cómo venir, si arriesgan a venir por esos puntos. Son puntos bastante delicados. Entonces, la decisión de mandarlos a Guantánamo me parece saludable, porque hasta que estas personas no tengan un lavado de cerebro de decir, mira, Estados Unidos no es para venir a delinquir, Estados Unidos es para triunfar. Este país es para las personas que vienen a trabajar, a sacar sus familias adelante. La decisión de tenerlos ahí y hacerles un lavado de cerebro, no sé cómo lo vamos a hacer, pero para mí sería importante a corto, mediano y largo plazo. Yo creo que tienes toda la razón en lo que estás diciendo, porque insisto y voy a seguir insistiendo hasta que obviamente las cifras, los números y las personas que están siendo deportadas sean otras. Hasta este momento la administración Trump está centrada en individuos ilegales que tienen, o indocumentados, como los quieran llamar, que tienen antecedentes criminales. Muchos de ellos además crímenes muy serios, que en la administración anterior entraron por una puerta y salieron por la otra, y los teníamos en las calles después de delinquir 3, 4 y hasta 5 veces. Mabel nos contaba, creo que fue ayer, la situación del metro de Nueva York, nos lo estaba recordando hoy también. O sea, la gente vive una inseguridad inmensa, no por el inmigrante ilegal que ha venido a llevar a sus hijos al colegio y a tratar de progresar en este país, sino a través de esos individuos que se han colado utilizando esa porosidad que había en la frontera, una frontera completamente abierta, Ricardo. Yo creo que Estados Unidos, como un país de derechos, no debe salirse de su propia legislación y sobre todo el derecho internacional. Hay países como Australia o Canadá, que está al lado, que nunca han sufrido este problema porque tienen una legislación extraordinariamente estricta para recibir solo a la gente que a ellos les interesa. Eso no se dio en Estados Unidos. Lo que ocurrió, para volver al tema del derecho, bajo la administración de Biden, fue terrible. No se aplicó la ley de Estados Unidos y se aplicó una legislación internacional promovida por las Naciones Unidas que nunca la ha firmado Estados Unidos. Eso parte porque, de acuerdo a esa legislación, el país tiene la obligación de recibir a estas personas, de concederles más derechos que a los nacionales, ¿sí?, porque tienen menos, como efectivamente ocurrió en algunos estados, y estas personas llegan
en el sentido que no existe para esta legislación la ilegalidad, son solo irregulares. En esa época, si uno ingresaba a la página web del Departamento de Estado, estaba lo mismo que han firmado países como Chile, por ejemplo, pero eso es una legislación que han adoptado. Estados Unidos no lo ha hecho. Y los problemas que crea Guantánamo son muy grandes. Recordemos que Guantánamo, en un país de derecho, no tenían la tutela de la Corte Suprema ni de las Cortes norteamericanas, porque se utilizó un expediente de la Segunda Guerra Mundial, que era el enemigo combatiente. Entonces estaba en una especie de limbo legal. Creo que este gobierno no debe caer en lo mismo, a no ser lo que tú señalabas, que sean gente que tiene antecedentes criminales absolutos, como es hasta el momento. Pues si están hablando 30.000 personas, no hay evidencia que tengan esa información. Hay 400, fíjate, por el Departamento de Estado, y yo tengo un cuadro que voy a ver si lo podemos recuperar en algún momento. El Departamento de Estado, en noviembre del año pasado, sacó unas cifras de gente que ya sabían que estaban aquí, 463.000 personas que tenían delitos de sangre, criminales que estaban acá. Otro tanto, no recuerdo, no quiero caer en la piscina sin agua sin que tengamos ese cuadro, que voy a pedir a ver si podemos recuperarlo. Otros tantos eran, creo que no me hagan mucho caso, como 100 y pico mil, casi 200.000 violadores, abusadores de niños y pederastas, y otros que en sus países también tenían antecedentes y también habían delinquido en los Estados Unidos. Estamos hablando casi de más de 1 millón de personas. Lo otro que Estados Unidos puede y debe hacer es presionar a estos países para que reciban a sus ciudadanos. Ahí tienen toda la obligación, y el caso de Petro, si algo sirvió, es para entender cuán serio es Estados Unidos hoy día para defender su territorio. Sí, porque es que ese siempre fue el tema, por ejemplo, con Cuba, cuando Cuba decía yo voy a cerrar las fronteras y no voy a permitir que nadie venga de Estados Unidos. Eso se convirtió también en un chantaje político, y eso es lo que yo quiero conversar también contigo un segundito, Carlos, porque me parece que es súper importante que la gente entienda que cuando esto ocurre, al final del día se convierte en la inmigración se convierte no solamente en un drama humano para todos, sino también específicamente en ese chantaje emocional. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Díaz-Canel precisamente en un tuit que escribió. ¿Cuál fue su reacción a todo esto? Ahí lo tienen, dice: en acto de brutalidad, el nuevo gobierno de Estados Unidos anuncia el encarcelamiento en la base naval de Guantánamo, ubicada en territorio de Cuba, ilegalmente ocupado, de miles de migrantes, que expulsa forzosamente a los que ubicará junto a las conocidas cárceles de tortura y detención ilegales. O sea, aquí nadie somos Séneca, pero tenemos una neurona itinerante para saber la forma en la que ha sido escrito ese tuit y sobre todo la desinformación que acompaña a ese tuit, Carlos. Sí, estamos en nuestro derecho. El presidente está en su derecho de hacer esto. Como mencioné anteriormente, la preocupación mía es si estas personas son enviadas a su país, es como mandarlos de vacaciones. Allá van a ser recibidos por cierto grupo, van a ser reentrenados y van a ser reenviados a los Estados Unidos. Y si no son ellos, van a ser otros, porque la misión de estos países es la desestabilización de la sociedad americana. Si esto se activa en Guantánamo y son enviados ahí, Estados Unidos está obligado a crear programas de adaptación, asimilación e integración de cómo es la vida americana, para poder entender que para que estas personas puedan entender que este país no es el país para venir a delinquir. El Estados Unidos que les han vendido toda una vida no es ese país. Estados Unidos es un país para venir a trabajar y sacar tus familias adelante, para estudiar, para crear empresas, para venir a trabajar en la construcción, en la agricultura, en los servicios, y si te haces profesional, pues incorporarte a las grandes corporaciones. No saben cuántos grandes cerebros que han emigrado están en Google, están en las grandes corporaciones. Entonces, es algo importante que Estados Unidos tiene que implementar si estas personas son enviadas a Guantánamo.
Bueno, nos vamos a tener que ir a una pausa, nuevamente vamos a regresar ya, yo sé que Ricardo tenía algo que comentar, lo hacemos justo después de esta pausa y vamos a hablar también de lo que ha ocurrido con el senador Bob Menéndez en solo instantes en De Buena Fuente.